Buenas, en el video de hoy le vamos a explicar un poco sobre el método simples. Este es un método que se ve en la asignatura de investigación de operaciones 1. El método simples es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico sin restricción en el número de variables. Este método se basa bastante en la álgebra lineal para solucionar las inecuaciones. Entonces, para resolver esas inecuaciones se consideran varios tipos o varios procedimientos según el tipo de la inecuación. Si es menor o igual, se aplica un procedimiento diferente a la de mayor o igual y la de igualdad. Si las restricciones están con este tipo de signos, menor o igual, mayor o igual o igualdad. Para resolver estas inecuaciones, se debe tener en cuenta si la función objetivo es maximizar o minimizar, ya que son diferentes procedimientos, depende si es maximizar o minimizar la función objetivo. Este método consiste en agregar variables básicas que se conocen como variables de holgura, representadas por la letra S. Estas se agregan con signo más o con signo menos, dependiendo si la inecuación es menor o igual o mayor o igual. Y se agregan variables de artificial también, dependiendo del signo más o menos, si son maximizar o minimizar la función objetivo y las de variables de exceso también. Bueno, vamos a aplicar un ejemplo. Este ejemplo es de tipo menor o igual, las restricciones son de tipo menor o igual, como lo observan acá las restricciones. Todas son de tipo menor o igual, menos la de no negatividad, que eso es como algo que ya se tiene estándar, que siempre es mayor o igual que 0. Bueno, el ejemplo nos dice que la variable de decisión x1 representa las unidades de mesa a producir, la variable de decisión x2 representa las unidades de silla a producir, la variable x3 representa las unidades de cama a producir, la variable x4 representa las unidades de biblioteca a producir. El ejercicio nos piden maximizar la función objetivo z igual a 20.000 x1 más 20.000 x2 más 20.000 x3 más 20.000 x4. Ese 20.000 que acompaña a cada variable de decisión es la utilidad que genera producir cada uno de estas que nos representan cada variable. Que en caso de que x1 nos representa una mesa, entonces, producir una mesa nos da una utilidad de 20.000 unidades monetarias. Producir una silla también nos da una utilidad de 20.000 unidades monetarias. Producir una cama también nos da una utilidad de 20.000 unidades monetarias. Y producir una biblioteca genera una utilidad de 20.000 unidades monetarias. El ejercicio pide es cuántas unidades se deben producir de cada uno de estos objetos para tener la máxima utilidad. Entonces, aquí podemos observar que tenemos 4 variables de decisión, x1, x2, x3, x4. Por lo tanto, se puede resolver por el método simple. Acá también podemos observar que las restricciones 2x1 más x2 más x3 más 2x4 menor o igual a 24. Si esta es de signo menor o igual, tenemos la otra restricción 2x1 más 2x2 más x3 menor o igual que 20. Tenemos la otra restricción 2x3 más 2x4 menor o igual a 20. Tenemos la cuarta restricción 4x4 menor o igual a 16. Y aquí tenemos que la no negatividad de las variables de decisión. Como observamos las 4 restricciones, las 4 primeras restricciones son menor o igual. Entonces, este ejemplo consiste en explicar cuando las restricciones son de inecuaciones de tipo menor o igual y cuando la función objetivo es de maximizar.
Vamos a aplicar cómo se resuelve este problema. Bueno, aquí identificamos que la función objetivo es maximizar y que los tipos de inecuación es menor o igual. Entonces, después de identificar eso, lo primero que hacemos es convertir las inecuaciones en ecuaciones. Estas se resuelven de la siguiente manera. Como las inecuaciones son de tipo menor o igual, a cada restricción se le agrega una variable de holgura, representada por la letra S, y se le suman. ¿Por qué se le suman? Porque son de tipo menor o igual. En caso de que fuera mayor o igual, se le restaran. Entonces, para la primera restricción, que es 2x1 más x2 más x3 más 2x4, se le agrega o se le suma una primera variable de holgura, aumentada con la letra S1. E igualamos la ecuación a 24. Para la segunda restricción, 2x1 más 2x2 más x3, le agregamos una segunda variable de holgura, representada con la letra S2, igual a 20, esa ecuación. Y así hacemos con la tercera y cuarta restricciones. Aquí observamos que las variables de holguras son diferentes. Para la primera restricción es S1, la segunda es S2, para la tercera restricción es S3, para la cuarta restricción es S4. Entonces, ya el primer paso lo hicimos aquí, que es igualar las inecuaciones, agregándole la variable de holgura según el signo. Como era menor o igual, se le agregan de signo positivo a cada restricción la variable de holgura. El otro paso que debemos hacer es igualar la función objetivo a 0. Entonces, como tenemos acá la función objetivo es z igual a 20.000 x1 más 20.000 x2 más 20.000 x3 más 20.000 x4, lo que hacemos es esto, igualarlo a 0. Entonces, lo que hacemos es pasar a 20.000 x1 con signo negativo para el lado izquierdo, donde se encuentra la variable z, menos el 20.000 x2 también se agrega con signo negativo para la variable z. 20.000 x3 también se pasa para el lado izquierdo, donde está la z con signo negativo, y así pasa con 20.000 x4. Entonces, después de pasar todas esas variables de decisión, acompañar a la letra z con signo diferente, esa ecuación la igualamos a 0. Hay que tener en cuenta que esas variables pasaron para de signo negativo cuando estaban z, porque eran positivos. Si fueran negativos, la función objetiva cuando estaba así inicialmente, de forma general, hubieran pasado con signo positivo. Bueno, el primer paso es como tal, igualar las ecuaciones, agregando la variable de holgura y despejar la función objetivo. El segundo paso para estas condiciones de maximizar y en ecuaciones tipo minimizar, menor o igual, perdón, para en ecuaciones de tipo menor o igual. El segundo paso consiste en llenar la tabla que están observando ahí en pantalla. En la primera columna se representan las variables básicas, que es z, la variable de holgura. Como tenemos 4 variables de holgura, S1, S2, S3 y S4, esas se escriben aquí en la primera columna, donde dice variable básica. En las otras columnas pueden variar el tamaño dependiendo cuántas variables de decisión haya y cuántas variables de holgura también haya. Lo que hace es llenar cada celda con cada uno de los coeficientes que acompañan cada una de las ecuaciones. Aquí tenemos la z, esa es la ecuación de función objetiva que igualamos a 0. Tenemos en la segunda fila S1, la variable básica S1, de holgura S1, que es la que representa la primera restricción que tenemos del ejercicio. La variable S2, que representa los coeficientes en cada celda, se llenan con los coeficientes de las restricciones de la segunda.
la segunda inecuación igualada ya. Y así con la tercera fila, con la cuarta y con la quinta. Entonces, vamos a primero a llenar la fila 1 de la función objetivo z. Aquí se escribe z, x1, x2, x3 y x4. Estas son las cuatro variables de decisión, x1, x2, x3 y x4. Son nuestras cuatro variables de decisión. Acá tenemos las variables de holgura y acá en la última columna tenemos el resultado o aquí está igualada la ecuación en pocas palabras. Entonces, para la función objetivo, observamos que el coeficiente que acompaña a la z es 1. Entonces, eso lo vamos a escribir en la primera celda que está vacía de la segunda columna, debajo de la z con la z. Aquí donde se intersectan la z y la z, ahí se escribe el 1. Entonces, para x1, acá en la función objetivo, acuérdense que la primera fila me representan los coeficientes de la función objetivo. Entonces acá x1, el coeficiente que me acompaña acá x1 es menos 20.000. Para x2 también es menos 20.000, para x3 también es menos 20.000 y para x4 es también menos 20.000. Y observamos que esa ecuación está igualada a 0. No tiene tampoco coeficientes para S1, para S2, para S3, para S4. O sea, lo que significa que los coeficientes para esas variables de holgura van a ser 0. Entonces, comenzamos a llenar la primera fila de la función objetivos y nos queda así de la forma que están aquí visualizando. Aquí tenemos para Z1, para X1 menos 20.000, para X2 menos 20.000, para 3 menos 20.000, para 4 también menos 20.000. Como dije antes, no habían variables de holguras, entonces son 0. Y como está igualada a 0 la ecuación función objetivo, acá se escribe el número 0. Entonces así ya llenamos la primera fila de la función objetivo. Entonces procedemos a llenar la segunda fila, que es de la variable básica S1. Entonces, para eso nos basamos en la primera restricción que igualamos. La primera restricción. Entonces tenemos acá arriba. Observen, la primera restricción que tenemos es 2x1 más x2 más x3 más 2x4 más s1 igual a 24. Entonces, como acá en la tabla tenemos columna Z, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3 y S4 y el valor el que está igualado a la ecuación. Entonces, lo que hacemos es, en aquella restricción que acabo de mencionar anteriormente, es identificar cuáles son los coeficientes que me acompañan cada uno de estas variables. Entonces, observamos la inecuación, ya ecuación en pocas palabras porque ya la igualamos a 24. Entonces, aquí no tenemos, en la primera inecuación no tenemos z, por lo tanto el coeficiente de z es 0. Tenemos que el coeficiente de la variable x1 es 2. Tenemos que el coeficiente de la variable x2 es 1, aunque no se vea el 1 ahí, siempre el 1 acompaña a la variable una variable cuando no tiene un número diferente, 2 o 3. En pocas palabras, cuando está la x sola ahí, es un 1. Acá también tenemos que el coeficiente de x3 es 1, el coeficiente de x4 es 2 y tenemos que el coeficiente de S1 es 1. Como allá en la tabla de la matriz, la tabla que estamos llenando, tenemos que poner los coeficientes de S2, S3 y S4 para la primera restricción, pero aquí observamos que no tenemos esta variable de holgura S2, S3 y S4, lo que significa que los coeficientes van a ser 0 para esas variables de holgura.
Y tenemos que esa ecuación está igualada a 24. Acá tenemos entonces 24, que va a ser el valor que se va a poner donde dice resultado. Entonces, llenamos la segunda fila de S1 con estos coeficientes y tenemos la siguiente tabla. Aquí, como dije antes, tenemos que Z ya era 0 para la primera restricción, para X1 era 2, para X2 era 1, para X3 era 1, para X4 era 2, y para S1 era 1, y para S2, para S3 y para S4 eran 0 porque no estaban ahí como tal esa variable de holgura, entonces era 0. Y el resultado, o lo que está igualado a esa ecuación, era 24. Entonces procedemos a llenar la tercera fila de S2, otra vez identificando qué coeficiente me acompaña Z, qué coeficiente me acompaña X1, qué coeficiente me acompaña X2, qué coeficiente me acompaña X3 y así qué coeficiente me acompañan las otras variables y a qué está igualada la ecuación. Entonces vemos que para X3, para la variable básica para la variable básica S2, tenemos que los valores que se van a poner en esa fila son para Z, 0. Como observamos aquí en la restricción 2x1 más 2x2 más x3 más s2 igual a 20, observamos que ahí no tenemos la variable Z, lo que significa que el coeficiente va a ser 0. Para x1 tenemos que el coeficiente va a ser 2, para x2 tenemos que el coeficiente va a ser 2, para x3 tenemos que el coeficiente va a ser 1. Para X4, como no lo tenemos ahí, significa que va a ser 0. Para el segundo, como no tampoco lo tenemos ahí, va a ser 0. Para S2 va a ser, coeficiente va a ser 1. Para S3 va a ser 0. Para 4 también. Y el resultado va a ser 20 o lo que está igualado la ecuación. Entonces procedemos a llenar esos coeficientes en la tabla. En la tabla. Bueno, aquí tenemos en S2, ya reemplazamos los datos y así hacemos con las demás filas para S3 y para S4. Identificamos cada uno de los coeficientes que nos acompañan esas variables en esas ecuaciones de las restricciones. Bueno, pero ¿para qué nos sirve llenar esta tabla? Bueno, el problema, el método simples, lo que hace es identificar las variables de entradas en esta tabla. Las variables de entrada son las que se encuentran donde dicen coeficiente abajo, donde dice X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4. Esas pueden ser las variables de entrada. Las variables de entrada. Bueno, ahorita, ¿cómo identificamos la variable de entrada? La variable de entrada la identificamos es para la primera fila, o sea, para la fila de la función objetivo, donde está la variable básica Z, identificamos el signo más negativo. Más negativo, en este caso, para X1 va a ser menos 20.000, para X2 va a ser menos 20.000, para X3 va a ser menos 20.000, para 4 va a ser menos 20.000, para S1 va a ser 0, para S2 va a ser 0, para S3 va a ser 0 y para S4 va a ser 0. Entonces, lo que cogemos es el signo más negativo, ¿sí? El signo más negativo en este caso es menos 20.000, que la X1, X2, X3 y X4 lo tienen igual. Entonces, ahí no hay problema en elegir uno, pero ya le voy a explicar cuál es el más recomendable escoger en ese caso. Lo que hace es que esas variables de entrada reemplazan una de las variables básicas que se encuentran acá en la primera columna, menos la de función objetivo. Esa función de objetivo o la variable z nunca va a salir de esa columna. Puede salir S1, S2, S3 o S4, o también puede salir una variable de decisión que ya haya entrado previamente, o también puede, en dado caso, una variable de holgura también puede entrar acá en una de estas variables básicas. Recuerden que excepto Z,
Esa nunca sale de ahí. Entonces, pero ¿cómo escogemos la variable de salida? Para escoger la variable de salida es dividir. Como dije que la función cero, la función objetivo nunca sale, entonces no es necesario tomar en cuenta esa fila para hacer la respectiva división que lo voy a aplicar. Entonces lo que hacemos es dividir el resultado entre el valor que se encuentre. Supongamos que aquí la variable de salida fuera sido, que la variable de entrada fuera sido la columna que está en x sub 3. Supongamos que la columna x sub 3 fuera la variable de entrada. Entonces, lo que haríamos era dividir 24 sobre 1. Dividir para la tercera fila 20 sobre 1. Para la cuarta fila es dividir 20 sobre 2. Para la quinta fila es dividir 16 entre 0. Entonces, 24 entre 1 me da 24. 20 entre 1 me da 20. 20 entre 2 me da 10. 16 entre 0 se indetermina. Por lo tanto, eso nunca va a ser por ahora no va a ser una variable de salida. Entonces, ¿cuál fue el menor número positivo? Recuerden, menor número positivo cuando sea maximizar. Cuando la función objetivo sea de maximizar, entonces las variables de salida van a ser que el cociente sea el que sea, el cociente o la variable de salida va a ser la que tenga el menor cociente positivo. Entonces, 24, digamos que en la segunda fila de S1 es 24 el cociente, para la tercera fila es 20 y para la cuarta fila era 10. Entonces, en ese caso, hubiéramos elegido la fila de S3 o la fila 4 o renglón 4, que acá tengo numerado con R1, R2, R3 y R4 para simplificar todo y no tener que confundirnos después con las filas. Entonces, acá tenemos la teoría, que la variable de entrada va a ser el más negativo en la fila, pero en la fila de función objetivo, acuérdense. Y la variable de salida va a ser el menor valor del cociente de los positivos. Acuérdense, estamos maximizando, que ese para maximizar es el menor valor positivo. Si fuera minimizar, ya sería otra cosa, otro valor que se agarraría ahí. Entonces, pero bueno, si hacemos eso, pero ¿cuándo terminaríamos el ejercicio en pocas palabras? El ejercicio termina cuando los valores de la fila de función objetivo, o sea, la fila R1, todos los valores sean 0 o mayores que 0. Pocas palabras, que todos los valores sean positivos. Esa sería la solución óptima del ejercicio. Si todos fueran positivos los valores o los coeficientes que se encuentran en cada una de las celdas del renglón 1. Otra cosa que voy a explicar es cuando hagamos la división y tengamos valores, o sea, cuando vamos a identificar las variables de salidas, o sea, dividir resultados entre el valor de la celda de la columna pivote, ¿sí? Cuando la columna tenga el número más negativo, esa va a ser nuestra fila pivote. Explicamos ahorita que era X sub 3, entonces X sub 3 ahorita era la fila pivote. Supongamos que aquí hubiera sido menos 1. Si hubiéramos hecho 24 menos 1, daría 24 entre menos 1, nos daría menos 24. Si acá también hubiera sido menos 1 en el renglón 3, nos daría menos 20. Si hubiera sido menos 2 en el renglón 4, nos hubiera sido menos 10. Y acá se hubieran determinado la división. Cuando pasa eso, significa que el problema no tiene una solución óptima. Cuando cuando todos los cocientes, el valor de todos los cocientes son negativos, cuando la función objetivo sea de maximizar. Ojo con la información, cuando la función objetivo sea de maximizar. No tiene solución óptima cuando las variables de salida, los cocientes sean negativos o se determinen.
Entonces, ahora sí vamos a identificar las variables, las variables de entrada al ejercicio, ahora sí como tal. Ya explicamos cómo se identificaba la variable de entrada y de salida, ahora sí vamos a identificarla como tal. Como yo le había dicho ahorita, es un método, bueno, es un método que se basa en el álgebra lineal. Se aplican ecuaciones elementales de Gauss-Jordan para solucionar el problema. Que, entonces, las variables o la columna donde me represente la variable de entrada, esa la vamos a llamar columna de pivote y la fila la vamos a llamar vamos a llamar las filas de pivote. Bueno, sigamos con para aplicar otra cosita aquí que se ve antes de como tal solucionar el ejercicio. Vamos a aplicar otra cosa. Si se acuerdan que nosotros habíamos agarrado como la fila pivotes al renglón 4, a R4 acá, habíamos elegido esta fila como fila pivote porque la división de 20 entre 2 era la menor, era 10. En ese caso, la fila pivote, la columna pivote era X sub 3. Entonces, cuando se intersectan la columna con la fila, en este caso es 2. Si fuéramos subrayado aquí, esta fila de R4 y fuéramos subrayado la columna de X sub 3, las dos líneas fueran intersectadas en la celda que tiene coeficiente 2. Lo que hace como tal es el método simple, es aplicar operaciones elementales de matrices para solucionar el problema. ¿Qué se haría primero? Primero se hubiese convertido S2 en 1 y los otros valores que están en esa columna de X sub 3 tienen que convertirse en 0. Cada este menos 20.000 se tiene que convertir en 0, este 1 se tenía que convertir en 0, este otro 1 que está en R3 se tenía que convertir en el 0 y ya en R5 ya es un 0. Entonces, como tal se deja así, cuando ya están convertidas en 0 como la columna pivote, los coeficientes de la columna pivote. Entonces, como lo que hace el ejercicio es hallar el pivote, o sea, donde se intersectan las filas y la columna, la fila pivote y la columna pivote, es hallar el pivote y los demás valores que se encuentran en esa columna, convertirlo en 0. Entonces, vamos a una recomendación que le voy a dar aquí, como los coeficientes de la función objetivo todos son de igual magnitud, todos son menos 20.000, entonces yo dije que no había ningún problema en escoger cualquiera, pero lo más, lo más recomendable es escoger uno donde la fila, donde la columna, donde esa columna haya más 0. Entonces acá tenemos que X1, tenemos 2 0 en esa columna, para X2 tenemos 2 0, para X3 tenemos un 0, para X4 tenemos un 0. ¿Por qué tomamos la que tenga mayor 0? Porque si se acuerdan, lo que hace es hallar el pivote y los otros números convertirlo en 0. Entonces se nos es más fácil escoger donde haya más 0 en la columna pivote, porque así tenemos que realizar menos operaciones y nos sale más corto el ejercicio. Entonces aquí podemos escoger entre la columna de X1 y la columna de X2. No hay problema si escogemos la de X1 o escogemos la de X2. Para este caso yo escogí la columna de X2. Entonces X2 va a ser la variable de entrada. La variable de entrada, lo que significa que me va a reemplazar una de estas variables básicas, menos la de función objetivo. Entonces, vamos a ver cuál es la variable de salida. Entonces, dijimos que X2 me va a representar la columna del pivote o va a ser la variable de entrada. Entonces, lo que hacemos es saber cuál va a ser nuestra variable de salida. Entonces, lo que hacemos es dividir el resultado entre
el valor que se encuentra de esa celda en esa columna de la respectiva fila. Entonces, para la renglón 2, tenemos que es 1. Tenemos que el coeficiente es 1. Aquí. Paramos aquí donde está debajo, de está subrayado azul, en la columna de X sub 2. Entonces, 24 entre 1 nos da 24. Para el renglón 3 es 2. Tenemos entonces 20 entre 2 me da 10. Para el renglón 4 es 20. 20 entre 0 se determina, por lo tanto aquí tengo una rayita. Para el renglón 5 es 16 entre 0 se determina. Aquí pongo una rayita. Entonces, ¿cuál es el cociente positivo de menor magnitud? 24 o 10. ¿Cuál es menor? ¿Cuál es positivo y cuál tiene menor magnitud? Bueno, el que tiene menor magnitud ahí es el 10. El más positivo es el positivo menor, perdón, es el positivo menor. Entonces, la variable básica S sub 2, que está en el renglón 3 o en la fila 3, va a ser la variable de salida. ¿Qué significa eso? Que X sub 2 va a tomar la posición que tiene S2. O sea, aquí ya en la siguiente tabla que nos toca hacer ya no va a estar S2, sino va a estar X2. Bueno, ya identificamos eso. Si observamos bien, la intersección de la columna pivote y de la fila pivote es un 2, pero nosotros necesitamos es que sea un 1. ¿Cómo hago yo para que ese 2 se convierta en 1? Se recomienda es que cuando tengamos un coeficiente o un pivote, esto es un pivote, la intersección entre la fila y entre la fila y la columna es el pivote. Entonces, cuando tengamos un pivote diferente a 1, o sea, un coeficiente 2 o 3 o 4 o cualquier coeficiente, lo que se hace es dividir toda esa ecuación. Acuérdense que estas son ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, toda la ecuación de R3, lo que hacemos es dividirlas en ese mismo valor que está aquí del pivote. Si fuera un número 2, se dividiría entre 2. Si fuera 3, se dividiría entre 3. Si fuera 5, entre 5, para convertir ese valor en 1. Si fuera sido un 1, ya no fuera necesario hacer ninguna operación, sino que se transcribieran a otra tabla. Se transcribieran en la otra tabla todos los valores de esa fila, como están ahí, normal, se escribieron. En este caso es 2, entonces tenemos que convertir ese 2 en 1. Entonces, como dije, vamos a dividir toda R3 sobre 2 para convertir ese pivote en 1. Entonces, acá tenemos la tabla donde vamos a transcribir los nuevos datos de esa división de R3. Acá miren que acá ya no está S2 en la variable básica, sino que ya está ese X2, que X2 era la variable de entrada, S2 era la variable de salida, ya no está ahí entre la variable básica. Entonces esta va a ser nuestra nueva tabla. Entonces necesitamos es R3 dividirla en 2. Entonces, hagamos R3 dividido 2. Para Z tenemos que es 0. 0 entre 2 me da 0. Entonces vamos a escribir acá donde está X sub 2 en la variable básica, X sub 2 para Z vamos a escribir que es 0. Para X sub 1 tenemos que es 2. Acuérdense, estamos aquí en la fila que está subrayada de azul. Estamos aquí tomando los números que están en la fila de azul, o en nuestra fila pivote. Entonces tenemos 2 dividido en 2 me va a dar 1. Para X1 en X2, en la variable básica va a ser 1. 2 entre 2 va a ser 1, 1 entre 2 va a ser 1 medio, 0 entre 2 va a ser 0, 0 entre 2 va a ser 0, 1 medio entre 2 va a ser 1 entre 2 va a ser 1 medio, 0 entre 2 va a ser 0, 0 entre 2 va a ser 0 y 20 entre 2 va a ser 10. Entonces, para cada una de esas variables vamos a tener los coeficientes que mencionamos ahorita en ese orden. Entonces procedemos a transcribirlo. Procedemos a transcribirlo, aquí lo tenemos.
Acuérdense que para Z dijimos que era 0 porque era 0 entre 2 me da 0. Para X1 dijimos que era 1 porque el coeficiente que estaba en la tabla anterior era 2 y como lo dividimos en 2, acá si lo ven, en esta tablita de arriba que está aquí marcada, que está coloreada con azul, para X1 era 2 el coeficiente, entonces lo dividimos en 2, entonces por eso va a ser 1, la nueva tabla. Acá en X2 el pivote era 2, lo que necesitábamos era que se convirtiera en 1 y por eso dividimos en 2 toda esa ecuación y así pasa con otro dato. Dividimos 1 entre 2, 0 entre 2, 0 entre 2, 1 entre 2, 0 entre 2, 0 entre 2, 20 entre 2 y tenemos los resultados para esa división. En esta nueva ecuación que está representada como variable básica x2, esa ecuación es la que vamos a tener en cuenta para convertir los otros números de la columna pivote en 0. Y es la que vamos a tomar como referencia para convertir este menos 20.000 de la columna pivote en 0, este 1 de la columna pivote en 0. Y bueno, ya como están los otros dos ceros abajo del pivote 2, ya no es necesario convertirlo en 0. Entonces, como dije, necesitamos convertir el menos 20.000 que se encuentra en R1 en 0. Pero ¿cómo hago yo eso? Que se convierta en 0 ese menos 20.000. Si yo le sumo a este menos 20.000 un valor de 20.000, ¿cuánto creen ustedes que me darían? 0, ¿verdad? Entonces, ahí le sumamos un valor de 20.000. Pero como si se acuerdan, este es un método que se basa en el álgebra simple, entonces tenemos que aplicar operaciones elementales de las matrices. Entonces tenemos que R1, o sea, mi nuevo R1 que voy a representar en la nueva tabla, en la tabla 2 que estamos llenando ahorita, va a ser igual a R1 de la tabla 1 más 20.000 multiplicado por cada uno de los coeficientes de R3. Sí, por eso le dije que este R3 de la tabla 2, de la nueva tabla, va a ser los valores que vamos a tener en cuenta para convertir esos valores que se encuentran en la columna pivote que hallamos en 0. Por eso siempre se hace primero es convertir el pivote en 1 si tenemos un coeficiente diferente a 1. Entonces, lo que hacemos es escribir, aquí voy a escribir cada uno de los coeficientes. Para uno, aquí tenemos R1, tenemos una flechita que Z, en la tabla 1 estaba representado con la letra 1, X1 estaba con menos 20.000, para X2 también estaba con menos 20.000, para X3 estaba con menos 20.000, para X4 estaba menos 20.000, S1 estaba con 0, S2 con 0, S3 con 0, S4 con 0 y lo que estaba igualado era 0 o el resultado era 0. Entonces yo escribí eso ahí normal para explicarle la operación que hacemos. Entonces, y acá 20.000 R3 es multiplicar cada uno de los coeficientes de la nueva R3 que están en la tabla 2, multiplicarlo por 20.000. Y ese valor se lo vamos a sumar a cada uno de los coeficientes que transcribimos de R1, de la tabla 1. Entonces, si observamos acá, tenemos que los nuevos valores de R3 son estos, 0, 1, 1 para X2, 1 medio para X3, 0 para X4, 0 para S1, 1 medio para S2, 0 para S3, 0 para S4 y 10 para el resultado. Entonces voy a escribir esos datos así, de esa forma como están ahí, de Z, X1, X2, hasta llegar hasta el resultado, lo voy a escribir así de forma ordenada para, para una vez transcribir y no tener que andar confundiéndonos luego con transcribir esos datos en la tabla 2. Entonces acá tenemos que 20.000 por 0 para Z en R3 va a ser 0. 20.000 por el coeficiente 1 que está en la columna de X1. En la columna de X1, 20.000 por 1. Mi nuevo valor va a ser 20.000. 20.000
por el coeficiente 1 de la columna X2 va a ser 20.000, nuevo coeficiente, 20.000 por 1 me da 20.000. Y así hago yo, multiplico 20.000 por cada uno de los coeficientes de esas variables que se encuentran en cada una de las columnas. Entonces, yo hago la multiplicación y tenemos que estos valores. Para Z tenemos que ir 0, para X1 tenemos que ir 20.000, para X2 tenemos que ir 20.000, para X3 tenemos que ir 10.000, para X4 tenemos que ir 0, para S1 tenemos que ir 0, para S2 tenemos que va a ser 10.000, para S4 tenemos que ir 0, para S3 también tenemos que ir 0 y para el resultado tenemos que ir 200.000. Estos valores nada más nos sirven es para realizar las operaciones elementales. Estos valores que acabé de hallar ahorita aquí, de multiplicar 20.000 por R3, no tenemos que copiarlo en la tabla, sino es para realizar las operaciones elementales y así hallar los nuevos coeficientes de la ecuación 1 o de la ecuación función objetivo o que está representada con la letra R1. Entonces, 1 más 0 me da 1, menos 20.000 más 20.000 nos da 0, menos 20.000 más 20.000 nos da 0, menos 20.000 más 10.000 nos da menos 10.000, menos 20.000 más 0 nos da menos 20.000, 0 más 0 nos da 0, 0 más 10.000 nos da 10.000, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0 y 0 más 200.000, 200.000. Entonces, estos valores que acabamos de hallar ahorita aquí va a ser mis nuevos valores para la fila de función objetivo que está representada por la letra R1. Entonces, para Z va a ser 1, para X1 va a ser 0 en la fila R1. Para X2 va a ser 0, para X3 va a ser menos 10.000, para X4 va a ser menos 20.000, para S1 va a ser 0, para S2 va a ser 10.000, para S3 va a ser 0, para S4 va a ser 0 y para el resultado va a ser 200.000. Entonces yo transcribo cada uno de esos coeficientes así en el orden que están en cada una de las celdas de la tabla que estamos llenando. O sea, en esta tabla. Entonces aquí voy a transcribir en la primera R1 todos esos valores, así como están ordenaditos, lo escribo. Bueno, después de escribir eso, vamos con la fila que está en la variable básica S1 o R2, en pocas palabras, vamos con la segunda fila. Vamos a convertir este 1 que está acá arribita, en la primera tabla, vamos a convertirlo en 1. Entonces, ese 1 lo convierto en 0, es sumándole otro, es restándole, como es más 1, entonces yo le resto menos 1 para que sea 0. Entonces, lo que hago es, esta R2 que está aquí en la tabla 1, la tabla que está aquí coloreada, este R2, lo que hago es R2 menos R1. O sea, a ese R2 le resto cada uno del valor de los coeficientes de cada una de las columnas de la fila R3 que están en la tabla 2. ¿Sí? Entonces le vamos a restarse estos valores que están aquí abajito en la tabla 2, en la tabla que estamos llenando. Que está subrayada aquí con color café claro. Por eso están acá subrayados con color claro. Entonces, café claro. Entonces, esos son los valores que tenemos a tener en cuenta. Que tuvimos también en cuenta para hallar a R1 o la función objetivo. Entonces, aplicando todo eso, tenemos que estos van a ser los coeficientes. Transcribimos cada uno de los valores de R2, así de la forma que se encuentran en la tabla 1. Así, Z, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4 y por último, el valor del resultado. A este valor le restamos los coeficientes de R3 que se encuentran en la tabla 2. Entonces, los valores que se encuentran en la tabla 2 son estos, para EZ son 0, para X1 es 1, para X2 es 1, para X3 es 1 medio. Entonces, lo que hacemos es restarle cada uno de esos coeficientes para cada una de las respectivas variables, así en el orden que se encuentran. Aplicando la operación esa, a esta operación de resta, tenemos los nuevos coeficientes que van a llenar cada uno de las celdas de R2, o sea, del R2 de la tabla 2. Entonces, yo transcribo estos valores de R1, que todavía no lo he transcribido, lo transcribo a R2.
de este R1 lo transcribo en la tabla 2 con la respectiva renglón 1. Y para el R2 también lo transcribo, esos coeficientes los transcribo en la tabla 2 para el renglón 2, así en el orden que está para cada celda. Entonces, ahora después de hallar los nuevos R1, los nuevos R2, procedemos a hallar los nuevos R4 y R5. Pero como ya están en cero, esos coeficientes que están ahí en esa columna pivote no es necesario hacer ninguna operación, sino que se transcriben tal cual como están en la tabla 1. Entonces, estos valores que están en la tabla 1 se transcriben igual a la tabla 2 para R4 y R5, para la fila R4 y R5 nada más, porque ya son cero esos valores que están ahí en la columna pivote. Por eso ven que se recomendó escoger entre X1 y X2 para no hacer tantas operaciones. Entonces procedo a llenar la tabla con los valores que hallamos y con los nuevos que tenemos. Y tenemos la tabla 2 llena de la siguiente manera. Entonces, dijimos que el ejercicio terminaba era cuando los coeficientes que me acompañan la función objetivo eran 0 o mayor o igual que 0. Entonces, nos paramos aquí en la fila de R1 y observamos que tenemos valores negativos. Por ejemplo, para X3 tenemos menos 10.000, para X4 tenemos menos 20.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todos los valores que se encuentran en la R1 sean 0 o positivos. No puede haber ningún valor negativo, porque si hay un valor negativo, significa que aún el problema no tiene una solución óptima. Entonces, necesitamos otra vez identificar cuál va a ser nuestra nueva variable de entrada. Que dijimos que las variables de entrada era la más negativa. En el caso de que sea de maximizar, ojo, maximizar, escogemos la más negativa cuando la función objetivo es de maximizar. Entonces, la más negativa entre menos 10.000 y menos 20.000 es menos 20.000. Entonces, tenemos que la variable de entrada va a ser X4. Ahora vamos a identificar cuáles de las variables básicas va a ser nuestra variable de salida. Entonces, aplicamos la división del resultado sobre los valores que se encuentran en cada uno de esas celdas de la respectiva columna de X4. Sí, que X4 es nuestra nueva variable de entrada. Entonces, 14 entre 2 me da 7. 10 entre 0 se determina. 20 entre 2 me da 10. 16 entre 4 me da 4. Entonces, el menor valor entre 7, entre 10 y entre 4, ¿cuál es? Claro, el menor valor positivo es 4. Acuérdense que cogemos el menor valor positivo para identificar nuestra variable de salida. Entonces, como dijimos que 16 entre 4 es 4 y es nuestro menor valor positivo, significa que la variable básica es 4 en la fila 5 va a ser nuestra variable de salida. Entonces hacemos una nueva tabla, nueva tabla 3, que ya no va a estar ese 4, sino va a estar nuestra variable de entrada, que es X4. Me va a reemplazar esa variable básica de C4. Entonces, acá tenemos los respectivos valores, que tenemos que X4 es nuestra variable de entrada y tenemos que S4 es nuestra variable de salida. Bueno, entonces hacemos una nueva tabla y cambiamos esa variable básica S4, la cambiamos por X4. Bueno, observando la tabla, todavía la tabla 2, observamos que la intersección entre la fila y la columna no es igual a 1, es igual a 4. Entonces procedemos a convertir ese 4 o ese pivote 4 en 1. ¿Qué dije yo anteriormente? Cuando tenemos un pivote diferente al coeficiente 1, que se hace es dividir toda esa fila entre ese valor que está ahí. En este caso es 4. Entonces, dividimos toda esa fila en 4. Entonces, dividimos 0 entre 4, 0 entre 4. Acuérdense que estamos en la fila 5, en la fila de R5. Entonces, 0 entre 4 me da 0, 0 entre 4 me da 0, 0 entre 4 me da 0, 0 entre 4 me da
0, 4 entre 4 me da 1, 0 entre 4, 0, y así hacemos para los demás celdas que se encuentran ahí en esa respectiva fila. Entonces, procediendo a hacer esa división, tenemos que los nuevos valores para esa fila, que ya no se va a llamar, que ya no va a estar representada por la variable básica S4, sino va a estar por la variable de decisión X4, tenemos que esos nuevos coeficientes van a ser los siguientes. Aquí tenemos aquí ya hecha la división de esos valores que tenemos en la tabla 2. Entonces, esta va a ser nuestra nueva tabla 3 que vamos a llenar. Entonces, aquí observamos que ya no tenemos a S4 en la renglón 5, sino que tenemos a X4, que fue nuestra variable de entrada en el procedimiento anterior. Y tenemos los nuevos coeficientes después de haber dividido toda esa división de la tabla 2 en el renglón 5 en 4. Tenemos todos esos nuevos coeficientes en cada una de las celdas con las respectivas variables que se encuentran en las columnas. Entonces, ya sabemos que nuestro pivote ya no es 4, sino 1, que es el que tenemos aquí en la nueva tabla 3, en X4 en la parte inferior, en la última fila, tenemos que es 1. Entonces, lo que hacemos es convertir los demás coeficientes que se encuentran en la columna pivote, en la columna de X4, en 0. Este menos 20.000 en 0, hay que convertir ese 2 en 0. Bueno, ya este 0 ya está ahí, entonces esa fila se va a transcribir así tal cual como está, este 2 en 0. Entonces vamos a otra vez a proceder a realizar las operaciones elementales. Las operaciones elementales del ejercicio como solución de una matriz. Entonces tenemos que para la fila R1, estamos aquí observando la tabla 2, la que se encuentra coloreada con color azul, la columna y la fila que se encuentra coloreada con esos colores. Entonces procedemos a convertir ese menos 20.000 que se encuentra en R1 en 0. Entonces, ¿cómo convertimos? Si se acuerdan, en el primer renglón de la tabla 2, la tabla 1, perdón, tenemos también un menos 20.000. Lo convertimos en 0, fue sumándole 20.000 veces la nueva ecuación. Entonces, acá en este caso, le sumamos más 20.000 veces R5. Vamos entonces a tener que R1 nueva va a ser igual a R1 más 20.000 veces R5. Entonces, realizamos esos cálculos y tenemos acá, aquí tenemos R1 va a ser igual a R1 más 20.000 R5. Entonces acá transcribimos cada uno de los coeficientes que se encuentran en cada una de las variables, en cada una de las columnas. Y para R1 y para R5 ya aquí yo lo encuentro ya yo lo tengo multiplicado por 20.000. Acuérdense que los números que van a multiplicar por 20.000 son los nuevos valores que tenemos en la tabla 3 de la fila 5. ¿Sí? Esos son los valores que vamos a multiplicar 20.000. Ya lo tengo multiplicado aquí por 20.000. Procedo a realizar las respectivas sumas y así obtenemos los nuevos coeficientes que nos van a representar o que se van a transcribir en la tabla 3 en la fila R1. Entonces tenemos que van a ser R1, tenemos que para Z va a ser igual a 1, el nuevo R1. Para Z va a ser 1, para X1 va a ser 0, para X2 va a ser 0, para X3 va a ser menos 10.000, para X4 va a ser 0 y así sucesivamente. Bueno, estos valores los transcribimos en la nueva tabla. Bueno, ustedes lo van haciendo allá a mano. Acá entonces, ahora aquí en la tabla 2, ya estamos en la tabla 2. Acuérdense que tenemos que convertir también el 2 en 0 y el otro 2 que está en la fila 4 en 0. Entonces vamos a realizar la operación de convertir el 2 que se encuentra en la fila R2 en 0. Entonces lo vamos a hacer es, como está con signo positivo, ese más 2, lo que vamos a hacer es restarle menos 2 veces la nueva ecuación elemental que es R5, que está aquí subrayada con color café en la tabla 3. Entonces, a esa R2 le restamos menos 2 veces a R5, a nuestra nueva ecuación elemental que está aquí.
color café en la tabla 3. O sea, o en la fila 5 si no logran observar bien el color. Entonces, para R2, aquí tenemos R2 menos 2 veces R5. Ya yo aquí tengo transcribir los datos así en forma ordenada para Z, para X1, para X2, X3, X4. Yo tengo ya los datos ordenados para R2 aquí ya transcrito. Y para R5 ya también tengo la multiplicación ya hecha. Ya multipliqué cada uno de los coeficientes de cada una de las variables por 2. Ya la tengo aquí representada. Hago la respectiva resta. Y tenemos que los nuevos coeficientes para R2 van a ser eso que se observan ahí. Para nueva R2 va a ser para Z, el coeficiente que se va a escribir en esa celda va a ser 0, para X1 va a ser 1, para X2 va a ser 0, para X3 va a ser 1 medio, para X4 va a ser 0, S1 va a ser 1, para S2 va a ser menos 1 medio, para X3 va a ser 0, para X4 va a ser menos 1 medio, y para el valor de resultado va a ser 6. Entonces transcribo esos valores en la fila D, en la fila 2 o en la fila que me está marcando R2 en la tabla 3. Si se acuerdan, también teníamos que R4 también tenía en la columna pivote, teníamos que R4 tenía un coeficiente de valor 2, entonces necesitamos convertir ese coeficiente en 0, entonces también le restamos menos 2 veces R5 y aquí yo escribía R4. R4 era el que tenía el coeficiente 2, columna pivote. Entonces lo transcribo en el orden de Z, X1, X2, X3, X4, así como se encuentran en la tabla. Y ese valor le resto menos 2 veces R5. Ese R5 es nuevos valores que están en la tabla 3, que está con color café. Acuérdense que los que venimos trabajando, esos valores los multiplico por 2, así en el orden de cada una de las celdas de las variables, de las columnas. Y hago esa resta y me da estos nuevos valores para la fila R4. Entonces, llenando toda esa tabla 3, tenemos que los valores que van a tener esa tabla son estos. Esta va a ser nuestra nueva tabla 3. Como observamos que en la renglón 1 o en la fila de la función objetivo tenemos un valor negativo, significa que aún no hemos llegado a la solución óptima del ejercicio. Entonces, otra vez, identificamos ese valor que está ahí negativo, en ese caso es menos 10.000, que se encuentra en la columna de la variable de decisión X3. Tenemos que convertir ese menos 10.000 en un valor positivo. Entonces, otra vez comenzamos con el nuevo procedimiento. Hallar variables de entrada, variables de salida. En este caso, nuestra variable de entrada va a ser X3, porque es la que tiene el valor negativo. Nada más tenemos que X, entre la función objetivo, nada más tenemos que un solo valor de menos 10.000, que es el único valor negativo y que está en la variable de decisión X3. Entonces, X3 va a ser nuestra nueva variable de entrada. Entonces, lo que hacemos es identificar cuál va a ser nuestra variable de salida. Cuál va a ser nuestra variable de salida y para eso realizamos el cociente del resultado sobre cada uno de los coeficientes que se encuentran en la celda, o sea, donde se intersectan cada una de las filas con las columnas. Entonces, para R2 tenemos que 6 entre un medio va a ser 12, para R3 tenemos que 10 entre un medio va a ser 20, para R4 tenemos que 12 entre 2 va a ser 6, para R5 4 entre 0 se determina, entonces aquí tenemos una rayita. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué R1 no hace la división? Como dije inicialmente, R1 o la fila de la función objetiva nunca va a ser una variable de salida, por eso nunca se hace división ahí. Nunca va a ser una variable de salida y por eso nunca se tiene en cuenta, en pocas palabras, porque es el valor que vamos a hallar. Entonces, aquí identificamos que el menor cociente positivo está en la fila R4.
Entonces, con pivote, ahí vemos que el pivote es C2, donde se intersecta fila pivote, columna pivote 2. Entonces, convertimos ese 2 en 1. Ya saben, dividimos toda R4 en 2 para convertir ese 2 en 1. Entonces, hacemos esa primera operación. Y así obtenemos, bueno, después de hacer esa nueva operación, bueno, antes de hacer esa operación, hacemos la tabla 4. Hacemos la tabla 4 donde ya no va a estar S3, sino va a estar es X sub 3. Acuérdense que la variable que va a salir básica, la variable básica que va a salir es S3. Entonces, por lo tanto, S3 ya no va a estar en la tabla 4, sino va a estar X sub 3. Entonces, en la tabla X sub 4 vamos a tener como variables básicas a S, a S1, a X sub 2, a X sub 3 y a X sub 4. Acuérdense que X sub 2 entró en la primera solución que hicimos el ejercicio, en el primer paso, y X sub 4 entró en el paso anterior, y ahora va a entrar X sub 3 en el tercer paso, o sea, en la cuarta tabla que llevamos ya, va a estar el X sub 3. Entonces, bueno, como ya yo le he explicado cómo se resuelven cada uno, sí, ya saben que después de hallar el pivote, de haberlo convertido en uno, lo que tienen que hacer es hallar los otros valores que se encuentran en esa columna pivote, o en este caso fue la columna pivote, fue X sub 3. Lo que tienen que hacer es convertir este menos 10.000 en 0, este un medio en 0, este un medio en 0, y bueno, ya este 0 ya nada más se lo transcriben así. Entonces, yo ese paso no se lo voy a hacer, o sea, lo voy a dejar que ustedes lo hagan, y cualquier cosa que tenga una duda pueden escribir. Entonces, convertimos este menos 10.000 en 0, acuérdense, este un medio en 0, este un medio en 0. Yo le voy a dejar las ecuaciones de cómo convertirla en 0, pero no, ustedes van a hacer cada una de las respectivas operaciones. Para convertir a R4 el pivote de 2 en 1, tenemos que dividir. Acuérdense que fue lo primero que le dije ahorita. Entonces, R1 le vamos a sumar 10.000, como es menos 10.000, le sumamos más 10.000 veces nuestro nuevo R4, que está aquí en la tabla 4, con color café. Acuérdense que cuando hacemos estos R4 que se encuentran en cada una de esas operaciones, en la operación de R1, de R2 y R3, ese R4 es el R4 luego de haber dividido, después de haber dividido el R4 de la tabla 3 en 2. Y ese va a ser lo que voy a reemplazar ahí. Entonces, yo haciendo todas esas operaciones, tengo una tabla final, como ustedes pueden ver, una tabla 4 aquí. Ya no tengo ningún valor negativo en la función objetivo, lo que significa que hemos llegado a la solución óptima del ejercicio. La solución óptima del ejercicio. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo interpretan ustedes sus valores? Yo dije que hallamos la solución óptima, pero no saben cuántas unidades tienen que producir de cada una, de cuántas sillas, cuántas mesas, cuántas bibliotecas, cuántas camas, no saben cuánto tienen que producir para obtener, y tampoco saben qué utilidad van a obtener. Entonces, si miramos inicialmente, nuestra variable básica, nuestra variable de decisión que entraron fueron X sub 2, X sub 3 y X sub 4. ¿Sí? Que se encuentran aquí en el renglón, en la variable básica X, en la variable básica. Entonces, si nos vamos por X sub 2, en el renglón 3, tenemos que X sub 2 dice que el resultado son 7. Entonces, ahí miramos qué me representa X sub 2 inicialmente. Cuando yo le edité el ejercicio, dije que X sub 2 representaba era el número de sillas. Bueno, acá tenemos X sub 3, tenemos que en el resultado tenemos que es 6. Entonces, X sub 3 me representa el número de camas. Entonces, tenemos que producir 6 camas y por ahora 7 sillas. Tenemos también que la variable de decisión X sub 4 también entró. Entonces, tenemos que X sub 4 me representa las unidades de biblioteca que tengo que producir. Entonces, tenemos como resultado acá en X sub 4 un valor de 4. Significa que tengo que producir 4 bibliotecas. ¿Sí? Tengo que producir 4 bibliotecas.
como X1 no entró dentro de acá donde está la primera columna de la variable básica, significa que X1 se tiene que producir 0 unidades, o sea, 0 mesas se van a producir. Porque si se producieran alguna mesa, ya no vamos a tener la utilidad que vamos a tener de producir 7 sillas, 6 camas, 4 bibliotecas. Vamos a tener una utilidad menor a esa producción que vamos a tener ahí. Si producimos 7 sillas, 6 camas y 4 bibliotecas, vamos a obtener una utilidad de 340.000. Pero ustedes dicen, pero ¿cómo sé que es de 340.000? Si ustedes observan acá, la primera fila de la tabla 4 en Z, tenemos que tiene un resultado de 340.000. Entonces, esa función objetivo me representa que la utilidad de producir esas cantidades cada uno de esos objetos me va a ser de 340.000 unidades monetarias. Como el ejercicio no dice si son pesos, dólar o bolívar o euro, entonces digo que es unidades monetarias. Entonces 340.000 unidades monetarias va a ser la utilidad. Pero ¿cómo compruebo si yo produciendo esta cantidad de sillas, esta cantidad de camas y esta cantidad de biblioteca tengo esa utilidad? Si se acuerdan, inicialmente teníamos que la función objetivo era 20.000 x1 más 20.000 x2 más 20.000 x3 más 20.000 x4. Acuérdense que x1 era número de mesa. Si yo multiplico 20.000 por 0, 0 que significa que no vamos a producir ninguna mesa porque el ejercicio dice que no se produzca ninguna mesa. Entonces 20.000 por 0 me da 0. 20.000 por 7 sillas me da a dar 140.000. 20.000 por 6 me va a dar 120.000. Entonces, llevamos 140.000 más 120.000, serían entonces 260.000. Y si producimos 4 bibliotecas y utilizamos y obtenemos una utilidad de 20.000 por cada biblioteca, entonces vamos a tener una utilidad de producir 4 bibliotecas de 80.000. Entonces, 80.000 más 260.000 nos da 340.000. Entonces, así se comprueba si el ejercicio está bueno, que reemplazando las unidades cada una de esa variable de decisión a la función objetivo nos dé igual al valor que está acá en la función objetivo de R1 al final. Así se comprueba si el ejercicio está bien. Bueno, como dije, yo no hice las operaciones, pero si tienen alguna duda se pueden comunicar. Esto fue para ejercicio de maximización con inecuaciones de tipo menor o igual. Acuérdense, cuando es minimización, se resuelve de otra forma. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Más adelante voy a explicar uno donde es minimización con inecuación de tipo menor o igual. Y también voy a explicar cuando tenemos inecuación de tipo mayor o igual y cuando tenemos ecuaciones ya igualadas. Entonces, más adelante, poco a poco, vamos a explicar. Si tienen alguna duda de este ejercicio o de otro ejercicio o del resultado final, pueden escribir. Aquí tenemos el contacto y los horarios de asesoría. Y estos horarios son de asesorías online. Y si tienen que le hagan otro video, pueden escribir y amablemente se le hace un nuevo video dándole solución a la duda que tengan. Entonces, gracias por todo. Esto fue lo del video de hoy.